Antes habíamos visto la tasa de interés, de qué dependía la tasa de interés, cómo se determinaba. Bueno, son 2 capítulos ya bastante intensos, y hoy vamos a seguir avanzando, vamos a seguir sobre, principalmente nos vamos a empezar a centrar en la oferta monetaria. Y en la última clase, además de ver el tema de los bancos, habíamos visto cómo se creaba los depósitos múltiples, ¿no? Habíamos hablado acerca de un multiplicador simple de los depósitos. A ver, voy a compartir la pantalla, así recuerdan. ¿Dónde estamos? No, esta no era. Ahí está viendo la firmina de creación de los depósitos. Sí, profe. Genial, Sí, bueno, se ve. vamos a adelantar, la idea que nos va a interesar. Bueno, cuando empezamos a ver cómo gestionaban los bancos, cómo los gerentes gestionan los bancos, lo que nos habíamos centrado en 3 cuentas principales, ¿no? Principalmente en los depósitos que se hacen en los bancos, y que eso es un pasivo para el banco, porque las personas van y depositan plata. Por otro lado, con esos depósitos se generan reservas bancarias. Parte de esas reservas es necesario que los bancos las destinen a cumplir con la razón de reservas requeridas del Banco Central, y el resto de esas reservas bancarias las pueden dar en préstamo, ¿no? Ahora, lo cierto es que nunca pueden estar muy sobre el margen de lo que van a ser las reservas requeridas o el encaje. Entonces siempre tienen un poco más para poder estar holgadamente, estar cumpliendo con el Banco Central. Y esa diferencia es lo que llamamos exceso de reservas bancarias, ¿no? El resto lo pueden destinar a préstamos, comprar acciones y demás. Bueno, nosotros vimos en un ejemplo sencillo, que está en el libro de Minsky, que si los bancos, una vez cubierta la razón de reservas requeridas, destinaran el resto a dar préstamos, se genera una expansión en el sistema financiero que denominamos creación secundaria del dinero, ¿no? Habíamos hecho la creación primaria, que estaba en manos del Banco Central y que era la emisión de los billetes, y que luego había una creación secundaria, donde no hay billetes, que implica una serie de registros contables que se dan en el resto de las entidades bancarias. Bueno, eso es la expansión secundaria del dinero, y que a partir de una pequeña variación de reservas bancarias, puede ser que, por ejemplo, un banco le preste dinero a otro banco, se empieza a generar toda una creación de depósitos y de préstamos en el sistema, que se multiplica. Y la forma fácil, en vez de hacer esta tablita que teníamos acá, la forma fácil de sacarlo era mediante este multiplicador simple de depósitos, ¿no? Entonces esto, anótenlo, lo tienen que saber bien, lo tienen que paurar bastante bien. Y esto que nos decía, que bueno, que el multiplicador, la expansión total de dinero que está dada por D, es decir, la variación total de dinero, va a ser igual a 1 sobre R, que era la razón de reserva requerida, encaje. Creo que en el libro siempre pone el ejemplo del 10%. Y la variación de reservas bancarias, ¿no? Cuánto se va a crear de dinero, cuánto se va a expandir. Bueno, si multiplicamos, en nuestro caso era 100, y la tasa de reserva requerida era del 10%, si hacemos este cálculo nos va a dar que la expansión total era de 1000 de depósitos, ¿no? Que es lo que nos da acá. Es decir, no necesitamos esta tablita, simplemente con sacar este cálculo, obtendríamos el total de depósitos en el sistema. Ahora, ¿cuál es la crítica que había a eso? Bueno, la crítica es que en realidad ese multiplicador simple está suponiendo que las personas depositan todo su dinero, ¿eh? en un banco, no se lo guardan debajo de la cama, y por el otro lado tampoco tiene en cuenta si las personas, además de llevar los depósitos, posiblemente no quieran quedarse con tanto circulante o deseen quedarse con más circulante de lo que habitualmente lo hacen. Bueno, eso no lo tiene en cuenta. Por otra parte, desde el punto de vista de los bancos, tampoco tiene en cuenta, bueno, cuál es el exceso de reserva que desean tener los bancos. ¿Cuánto? ¿Un 10% más la reserva querida? ¿Un 5% más? Bueno, seguramente eso también va a depender, primero, de la situación económica de ese país. Seguramente que si
no hay problemas económicos, los bancos van a mantener una razón de reservas bastante baja. Si hay mucha volatilidad en ese país, como puede ser, imagínense, estar cerca de una crisis, todo el mundo sabe que hay una crisis, y está sanada una corrida bancaria, entonces seguramente los bancos van a querer tener más exceso de reservas bancarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuán deseosos están los bancos de tener ese exceso? Bueno, este indicador no nos dice nada. Y en función de eso es que se va a establecer un nuevo multiplicador, ¿no? Que se llama multiplicador monetario, que va a tener en cuenta tres cuestiones. Por un lado, las reservas requeridas del Banco Central, va a tener también en cuenta el exceso de reservas bancarias que se dan en los bancos, y también va a tener en cuenta una razón de circulante, es decir, cuánto las personas desean estar en circulante en función de todos los depósitos, ¿no? O sea, supongamos que los depósitos totales que hay en un país son de 100 millones, bueno, ¿cuánto deseosos están tener dinero en circulante o desean darlo todos como depósito? Bueno, eso también lo va a tener en cuenta. Y entonces ahí me voy a pasar a esta segunda filmina, no sé si la están viendo, se llama oferta monetaria. Ustedes ya la tienen publicada en el campus, ¿la ven ahí? No, profe. ¿No? A ver, vamos a compartir. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, esto ya es como un adelanto de lo que va a venir en la filmina que vamos a ver ahora, que es la de determinante de la oferta monetaria, que es el capítulo 14 MIFI. Pero para que sepan a dónde vamos, voy como más resumido a esto, ¿no? Primero, hay un multiplicador monetario, ustedes ya lo saben ustedes de introducción a economía, ¿no? Que multiplicado por la base monetaria me va a dar la expansión total de la oferta monetaria, ¿no? Recuerden que la oferta monetaria es una oferta que es una línea vertical. ¿Por qué? Porque la va a manejar el Banco Central, a diferencia de las ofertas del resto de los bienes, que tiene una pendiente positiva. La oferta monetaria tiene una pendiente que es de 90 grados, ¿no? Es vertical. Bueno, y la base monetaria está básicamente constituida por todo el circulante, es decir, todo el dinero emitido, más las reservas bancarias que tienen los bancos en el Banco Central, ¿no? Y recuerden, esas reservas bancarias se dividen en reservas requeridas y reservas excedentes, ¿no? Entonces, ese multiplicador monetario va a variar todos los días, pero muy poquitito, le asumo que pase algo muy brusco, por lo general más o menos se mantiene, y eso va a implicar que supongamos que si la base monetaria se incrementa en 1 peso, y supongamos que el multiplicador monetario es de 1,5, bueno, entonces la oferta monetaria se va a multiplicar, ¿no?, en 1 por 1,5. Eso es lo que nos está diciendo. Es la expansión de la oferta monetaria a partir de una variación en la base monetaria, que puede ser por aumento de circulante o aumento de reservas bancarias. Bueno, y esto es un poco lo que tiene ahí. Depósito dice de una persona a un banco, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es lo siguiente: la persona deposita en el banco A 100 pesos, ¿no? Esto se debe de la persona, es un haber para el banco. El banco, que tiene que construir reservas excedentes, reservas requeridas para cumplir con lo que le pide al Banco Central, y esas reservas, que son 10 las requeridas, van a ir al balance del Banco Central como un pasivo del central, porque es dinero de los bancos, ¿no? Bueno, ¿qué va a generar eso? Bueno, te va a generar, si ponemos por el lado de la base monetaria, un aumento de las reservas requeridas, ¿no? Y entonces ese aumento de las reservas requeridas va a implicar un aumento de la base monetaria, y por hecho, por el efecto del multiplicador, va a generar una expansión de la oferta monetaria. ¿Qué pasa si el Banco Central emite dinero? Bueno, si el Banco Central emite dinero, puede ser que le dé un préstamo a un banco, ¿no? Emite para prestarle a un banco. Entonces, fíjense, en el circulante, ahora en el pasivo, ¿no? El circulante emitido es un pasivo del Banco Central. Si ustedes miran los billetes, está firmado, los billetes no están firmados por el presidente argentino, están firmados por los presidentes del Banco Central. Entonces, el presidente del banco, ese instrumento, el dinero, como lo conocemos, es un pasivo del Banco Central, ¿no? Va a obtener en su activo un préstamo por 100. Ese préstamo
va a estar en el haber del Banco A, ¿no? Es la deuda que tiene con el Banco Central. ¿Y qué va a poder hacer? Bueno, va a constituir 10 de reserva y el resto lo va a poder dar en préstamo a las personas, ¿no? Y ahí tenemos el balance de la persona, va a tener un préstamo que va a figurar en el haber, y podemos decir que va a tener en efectivo 90 pesos para poder usar. ¿Se entendió la idea de los dos lados? Sí, profe. Genial. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Entonces, bueno, ahora, en este caso, acá está mal, bueno, arriba está bien, acá es un aumento de la base monetaria, no por las reservas requeridas, y luego corríjanlo, si no yo después lo hago, es un aumento de circulante, ¿no? Que es lo que estamos viendo. El aumento de circulante lo que va a generar es un aumento de la base monetaria, y eso también va a tener un impacto vía multiplicador monetario en toda la oferta, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué estamos hablando? Bueno, de la oferta monetaria, que dije que era vertical, y de la demanda de dinero, que tiene una pendiente negativa como el resto de los bienes. Pero en el caso de la oferta, no tiene una pendiente positiva como el resto de los bienes, sino que tiene una pendiente vertical. ¿Por qué? Porque el Banco Central va a estar regulando la cantidad de dinero que haya en la economía. ¿Eh? Si aumenta la oferta monetaria, ¿qué va a pasar? Se va a correr esta vertical ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Eso que va a implicar? En una menor tasa de interés. Si corro toda la derecha la oferta, voy a tener una menor tasa de interés. Ahora, si contraigo dinero, es decir, si disminuyo la oferta monetaria, lo que tiene que hacer el Banco Central es quitar dinero al mercado, ahora después vamos a ver cómo lo hace, y eso lo que va a generar es un aumento de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos? ¿Cómo, profe, perdón? Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio de los bonos en función de lo que vimos en la última clase, en las anteriores clases? Bueno, estudienla porque es pregunta parcial y ya la deberían tener clara. Seguimos. Bueno, le había dos creaciones, ahí lo tienen la familia también, creación primaria y creación secundaria. Y luego acá, bueno, tiene un ejemplo que es más de lo mismo. Y la idea de la clase de hoy es llegar a esto, ¿no? A lo que es el multiplicador monetario. Nosotros vimos que había un multiplicador monetario, que multiplicado por la base monetaria, me daba la oferta total. Ahora descomponemos ese multiplicador. En el capítulo 14 lo que va a hacer es jugar matemáticamente, ¿no? Va a ir explicando cómo surgen las distintas variables, hasta que llega a esta idea, que es la idea final, y la que ustedes se tienen que grabar en la cabeza, ¿no? El multiplicador monetario resulta de un cociente que es 1 más C, C es la ración de circulante, y podemos decir que es el circulante total que hay en la economía, dividido el nivel de depósito, es decir, dividido D, todo eso dividido, de vuelta, la razón de circulante, más R, que son las reservas requeridas, más C, que son la razón de reservas excedentes. Entonces, fíjense en que este multiplicador monetario tiene una relación inversa, y esto acá tengo, es lo importante, tiene una relación inversa con la razón de circulante, con la razón de reservas requeridas y con la razón de exceso de reserva. ¿Qué quiere decir? Que si el circulante, las reservas o el excedente de reservas aumenta, el multiplicador monetario va a caer, ¿no? Es decir, que si cualquiera de estas aumenta, manteniéndose el resto de las variables constantes, el multiplicador monetario va a caer. Bueno, ¿por qué? Habíamos visto que si aumenta la razón de reservas requeridas, tiene menos cantidad de dinero para dar préstamos al sistema bancario, ¿eh? Entonces la oferta monetaria cae, ¿no? Si paso del 10% de reservas requeridas a un 20%, quiere decir que sobre 100 pesos, antes podían los bancos dar 90, ahora si le pido 20 a un banco de razón de reservas, son 100, solamente va a poder dar de préstamo 80 pesos. ¿Está bien? Bueno,
con la razón de excedente lo mismo, si los bancos desean quedarse con más